Hice este vídeo desde la ciudad deportiva Luis del Sol, el que fuera técnico del Betis precisamente hace 19 temporadas y tristemente hoy se noticia por su delicado estado de salud, una de las noticias destacadas de OneFootball. Esta y otras noticias como el cambio de sede de la final de la Copa Libertadores o el nuevo destino de Keisuke Honda son algunas de las noticias destacadas de OneFootball. Estas noticias, resultados y clasificaciones es lo que puedes encontrar en la mejor app de fútbol del mercado. Puedes descargarla gratuitamente desde el enlace que encontrarás en la caja de descripción. ¿Qué pasa, mister? Dicen que la segunda división española es una de las mejores segundas categorías de todo el mundo. Yo me atrevería a decir que incluso puede estar en el top 10 de las mejores ligas de Europa. E imaginad cómo era de fuerte esta competición hace 19 temporadas, donde había equipos que seguramente os sorprenderán. Último clasificado fue la Unión Esportiva Lleida. No pudo evitar el descenso pese a contar con Carles Busquets bajo palos, Luis Rubiales en defensa o que su máximo goleador, con 8 tantos, fuera un tal Renaldo. El cuadro catalán cerraba así la mejor etapa de su historia tras cumplir 10 años en segunda y 1 en primera. Curiosamente, 10 años después desaparecería y se crearía en su lugar el Lleida Esportiu. A 11 puntos de la permanencia, penúltimo en la tabla, fue el Getafe. El cuadro azulón debería de haber descendido un año anterior, pero una carambola le permitió seguir en segunda un año más. El equipo, que ya contaba con el argentino Mariano Juan, se había reforzado con Faizulín, Alfredo Santaelena o el delantero Michael, pero el descenso fue ineludible. En su debut en la categoría, dirigidos por David Amaral primero y Carlos Aguiar después, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se despidió de la categoría de plata para siempre. El club ya desaparecido contaba con jugadores con experiencia en primera como Esteban Torre, Óscar Luis Celada, Agustín Vara, Juan Manuel Prieto o el argentino Marcelo Romagnoli, así como los canarios Alexis Trujillo, Jonathan Sesma o Antonio Robaina. El cuarto equipo que descendió fue la Sociedad Deportiva Compostela, y eso que seguían en sus filas hombres importantes de su etapa en primera como Fabiano, Romano Sion o Christopher Ogen, e incluso se había reforzado con Nando, un ex del Depor, y Brado Gudel del Celta. Se decía así adiós a 10 años en el fútbol profesional del Compos, que volvería a recuperar la categoría un año después para perderla definitivamente en los despachos en 2003. El Elche se salvó por un punto en la última jornada tras empatar ante el propio Compostela. Perdía 0-2 a la media hora de juego, pero en el minuto 68 el central Benja ponía las tablas y daba la salvación al conjunto franjiverde. Javi Navarro, Denis Servan, Albernach o Vizcaíno jugaban en aquel equipo. El Leganés llegaba salvado a la última jornada con un dato curioso. Presentaba 4 goles más a favor que en contra, pese a haber sumado solo 9 victorias por 13 derrotas. Los de Enrique Martín contaban con otros ex osasunistas en sus filas, como José Mari, Ángel Merino, el padre de Mikel Merino o Pachi Puñal. 16º fue el Racing de Ferrol en la temporada de debut de Luis César como técnico. Aizcorreta, Javi Benta, Pavlicic, Pazzolo, el estadounidense Andy Razov, Pablo Villa o Unai Emery eran algunos de los jugadores del equipo de Amalata. Con los mismos puntos que el Racing de Ferrol, 50, terminó el Eibar. Jauregui, Luis Prieto o Galdames fueron algunos de los compañeros de Joseba Llorente o Xabi Alonso, jugadores que en el mercado invernal regresaron a la Real Sociedad. En el propio Mercenero llegó Barquero, procedente del Toulouse. Ya desprendido de Tinelli, al Badajoz lo presidía por entonces Javier Tebas. El conjunto pacense no sé si se reforzó o no, pero lo cierto es que incorporó a 23 futbolistas a sus filas durante esa temporada. Digo yo que alguien ganaría con esto. No muy amigos de Tebas precisamente son los del Real Murcia. De la mano de Crispy habían vuelto a segunda tras 6 años entre segunda B y tercera. En la cuarta jornada consiguió su primera victoria ante su gran rival, el Albacete, y Crispy fue destituido. Le sustituyó Pepe Mel, que debutaba en la categoría. Viña, Loreto, Luis Gil, Aguilar, Manolo Alfaro, Diezma, Rolando Zárate o el chileno Santís militaban en el cuadro pimentonero. 12º, como no, fue
el Córdoba. 14 victorias, 14 empates y 14 derrotas para el equipo con menos tarjetas rojas de la temporada en segunda, apenas 3. Era la segunda temporada en segunda tras el ascenso de Cartagena. Salió del Calderón como líder en solitario en la jornada 9. Las ansias por subir a primera acabaron costando el puesto a Pepe Escalante en la jornada 18 y Sánchez Duque fue un auténtico fiasco. Tras 8 partidos, Juan Verdugo tomó las riendas del equipo. Miguel Melgar, Ariel Montenegro, José Mari, Manolo, Tena, Sibori o el portero boliviano Gato Fernández fueron algunos de los fichajes en el mercado estival. Media tabla para el Extremadura de Josu Ortuondo en lo que sería la última permanencia en segunda A de los de Almendralejo con su anterior entidad. Gaspersic, Poli, Montiel, Raymond Calla, Félix, Pedro José, Manuel o Carlos Duré, que habían jugado con el club en primera, seguían siendo futbolistas azulgranas. El Real Jaén de Pedro Pablo Braojos es otro que celebró ese año su última permanencia en segunda. De hecho, la única desde 1978. Recién ascendido, también merodeó los puestos de ascenso en las primeras jornadas. Y entre sus hombres más destacados estaban el central Goran Milosevic, el hoy técnico de la Real Imanol Alguacil, Pepelu, el paraguayo Carlos Torres o el delantero veterano Antonio Rueda. Otros que añoran esos años son los de la Unión Deportiva Salamanca. Comenzaba la cuenta atrás para el primer paso a su desaparición. ¿Quién se lo iba a decir? A un club que contaba con Estelea, Leo Ramos, Pedro García, Munteanu, Toesli, Quique Martín, Pinilla, Barbará, Silvani, Marinescu. Tiempos también diferentes para el Levante, aunque radicalmente a los Granota les ha ido para mucho mejor. Hasta entonces solo habían estado 2 veces en primera, pero se empezaba a construir el club que es hoy en día. Contar con Descarga, Miguel Ángel Lozano, Alberto Mas, Alberto Saavedra, Félix Etienne o Salillas era sinónimo de que las cosas se hacían con sentido. El Sporting de Gijón, 19 años después, me recuerda al de aquella época, quedando algo alejado en puntos a los puestos de ascenso y con un futuro no muy esperanzador. Las estrellas eran los veteranos rusos Igor Leviakov y Dmitry Cherisev, aunque en la última jornada ante el Córdoba debutaría un tal David Villa. El Recreativo de Lucas Alcaraz también se cocía para dar el salto de categoría. Juanito, Óscar Arias, Juanjo Camacho, Chisco Muñoz o Rodolfo Bodipo eran algunos nombres de los del colombino, el equipo que perdió menos partidos en esa temporada, 7, y que contó con el Zamora César Quesada. Quinto fue el Albacete, el equipo mejor clasificado que no llegó a la última jornada con opciones de ascenso. Los de Julián Rubio, como Recre y Levante, también tenían el objetivo del ascenso en unos años en el punto de mira. Cano fue su meta titular en más ocasiones. Jesús Muñoz, el único que jugó los 42 partidos del conjunto del Carlos Belmonte. Javi Guerrero, su máximo goleador, pero su fichaje galáctico fue Emmanuel Amunique. Cuarto clasificado, diciendo adiós al ascenso por tener peor diferencia de goles que el tercero, fue el Atlético de Madrid. Su añito en el infierno finalmente se convirtió en 2 años. Zambrano, Marcos Alonso y Cantarero dirigieron a los rojiblancos esa temporada. Tony, Aguilera, Juan Gómez, Hugo Leal, Correa, Kiko o el máximo goleador de la categoría Salva Ballesta no pudieron evitar el desastre colchonero. El Atlético fue colista durante las 3 primeras jornadas, tras sumar tantas derrotas. El Tenerife, que ganó en Butarque 0-1 en la última jornada con gol de Hugo Morales, fue el gran verdugo rojo y blanco. Los de Rafa Benítez tenían un 11 muy compacto. Los argentinos Lusenhoff y Basavilbaso, el brasileño Barata, el mexicano Torrado y los Dani, Pep Lluís Martí, Mista y Luis García fueron fundamentales para el regreso de los chicharreros a primera. Otro histórico del fútbol español que llegó a la última jornada sin tener los deberes hechos fue el Real Betis. Los verdiblancos sentenciaron en la victoria de Jaén su ascenso con un doblete de Gastón Casas. Fernando Vázquez fue reemplazado mediado marzo con el equipo tercero y fue entonces Luis del Sol quien remató la faena del ascenso.
Prats, Filipescu, Rivas, Capi, Benjamín, Amato, el debutante Joaquín o de Nilsson, que retornó en enero, eran algunas de las piezas del tremendo equipazo que presentaban los de Heliópolis. Y aunque las fiestas vayan por barrios, los de Nervión también celebraron el ascenso a primera esa misma temporada. Menuda segunda división con Betis, Atlético de Madrid o Sevilla, entre otros muchos históricos del fútbol español. De hecho, eran los 3 recién descendidos. Los del Sánchez Pizjuán celebraban su segundo ascenso a primera en apenas 3 años. Este ya sería el definitivo, de la mano de Joaquín Caparrós. Notario, David Castedo, Pablo Alfaro, Gallardo, Tevenet, Zalayeta y Loren, el padre del actual delantero del Betis, eran algunos futbolistas que defendieron el escudo sevillista. Pocos auguraban que en 5 años ganarían su primera de 5 Europa League. Y aquí habéis tenido este vídeo de regreso al pasado a segunda división de la temporada 2000-2001. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a like, suscribiros al canal, dale a la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, mister.